La ruptura con Perú Libre era algo que ya se veía venir, esa bancada se ha ido descomponiendo de manera progresiva, las presiones de Cerrón al presidente y esta subordinación que tuvo el presidente en los primeros meses de gobierno, que ha mantenido parcialmente, por ejemplo, sosteniendo a un miembro de ese partido de manera increíble en el Ministerio de Salud, con todo lo que está pasando en términos de salud en este país, evidencia que el presidente se está quedando solo. Y ahora nosotros estamos enlazados ya con José Ugaz, él es ex procurador anticorrupción. Bienvenido, ex procurador, a Exitosa Perú. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista. Hay tanto todos los días y ahora quería preguntarle sobre cómo ve la situación del presidente de la República, porque es la noticia del día. Primero, porque ya se saben algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Fiscalización. Segundo, porque Cerrón prácticamente ya votó al presidente de la República. Qué poca elegante, Dios mío. ¿Cómo puede ser que a un presidente se le vote así públicamente de su partido, ¿no? Y también yo quería preguntarle las implicancias judiciales, porque Benji Espinosa, lo primero que dijo, el abogado del presidente de la República, dijo, no se le puede pedir una prisión preventiva, pero he entendido yo, algunos abogados, y quiero que usted me cuente después, de que un ratito, esto es, ha procedido a hablar sobre el tema de que si se le puede o no investigar, después poco a poco, si el fiscal va pidiendo cosas, será el juez quien vaya determinando. A ver, en todo ese contexto, ¿usted qué me podría decir? Bueno, efectivamente es mucha información para comentar. Yo creo que lo que podemos sostener a estas alturas es que se vienen cumpliendo casi como un cronograma estricto las predicciones de lo que va a ocurrir con el presidente. Cada día está entrando en un callejón más oscuro, se le está estrechando el espacio de movimiento, a pesar de que, por ejemplo, hoy día el comercio da cuenta de que ha tenido el atrevimiento de decir públicamente que después de 11 meses de gobierno no se ha encontrado ni una pizca de evidencia en su contra, ¿no? Cuando la evidencia es abrumadora. O el presidente no entiende lo que es evidencia y no sabe diferenciar eso de una prueba concluyente, o simplemente está insistiendo en su discurso populista para tratar de dar la impresión de que no está preocupado con lo que está ocurriendo. La ruptura con Perú Libre era algo que ya se veía venir, esa bancada se ha ido descomponiendo de manera progresiva, las presiones de Cerrón al presidente y esta subordinación que tuvo el presidente en los primeros meses de gobierno, que ha mantenido parcialmente, por ejemplo, sosteniendo a un miembro de ese partido de manera increíble en el Ministerio de Salud, con todo lo que está pasando en términos de salud en este país, evidencia que el presidente se está quedando solo. Y se está quedando solo porque la fuerza política que lo llevó al Congreso ya no lo quiere más, le han pedido su renuncia y si no lo van a votar. Se está quedando solo porque su entorno íntimo o está en fuga, o está en prisión, o está siendo investigado penalmente, con lo cual su margen de movimiento es bastante reducido, y se está quedando solo también porque no hay base popular de apoyo al presidente. La última encuesta de Ipsos que se ha revelado hoy habla de un 75% de la población que considera que el presidente está profundizando la crisis y no está haciendo nada por el Perú. Eso es una situación dramática, explosiva y que puede tener un desenlace en cualquier momento. Miremos nada más lo que está pasando al lado nuestro en Ecuador, o lo que pasó en Colombia hace unos meses atrás, que ha desembocado en la última elección. Entonces, en resumen, creo que el presidente está en una situación muy frágil, debe estar muy preocupado, aunque intente aparentar lo contrario, y creo que es inminente que el Congreso se dé cuenta de esto, a ver si puede quedar en mejor pie que el presidente, porque su nivel de aceptación es peor incluso que el del presidente de la República, pero deberían estar pensando seriamente en buscar una salida constitucional para que se adelanten las elecciones y se le ponga término a esta situación de absoluta inestabilidad en la que estamos viviendo. Sobre si puede ser detenido o no hay controversia.
Algunos sostienen que sí, en la medida en que la investigación preliminar esté en curso, es posible que se apliquen con autorización judicial, por supuesto, las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal que correspondan, pero otros que sostienen que precisamente lo que busca la Constitución es de alguna manera proteger el ejercicio de la función presidencial y por lo tanto una detención sería un exceso. Yo creo que es un tema opinable, yo todavía no tengo muy clara realmente cuál es la situación que corresponda, ¿no? Yo se lo quería preguntar todo de golpe para que todos entendiéramos cuál es la magnitud de la situación en este instante, en este momento del presidente de la República, que como bien dice usted, trata de aparentar de que no pasa nada, pero pasa mucho en un país que está sufriendo mucho también por la economía, por la falta de trabajo, por la pandemia, por miles de cosas. Entonces estamos en un terreno de arena movediza donde un presidente nos trata de pintar una cosa que no es, porque nos está mintiendo finalmente, ¿o no nos miente? Bueno, hay una variante a esa conclusión, ¿no? Yo también la he sostenido, porque creo primero que el presidente entiende muy poco. O sea, no es un presidente que sea muy lúcido. Y entonces, como entiende poco, la gente que entiende poco y está asustada tiende a desconectarse de la realidad y a inventarse su propia realidad mental. Entonces, pudiera ser, y eso sería dramático, que el presidente efectivamente esté convencido, él, de que no hay ninguna evidencia de corrupción en su contra, de que todo es una conspiración, ahora he metido en la conspiración al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero ya no solamente a los partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese mundo conspirativo totalmente delirante, y esto ya yo le sugiero que la próxima entrevista la tenga con un psiquiatra o con un psicoanalista que podrá explicarle mejor esta situación. Pero eso sería terrible. En una situación delirante y desconectada de la realidad, uno puede esperar cualquier cosa de quien está en esa posición, como decir lo que sale hoy día en los medios, que él no ve ningún indicio, ninguna evidencia y para él todo está bien, porque en la crisis mundial, en la conspiración de la clase política, el periodismo y el Poder Judicial y el Ministerio Público, y él es una víctima por ser un campesino, por venir del mundo rural, ser maestro, etcétera, etcétera. Sí, y ahí confluye el tema de la discriminación y bueno, ya eso sería lo peor que le pase al país porque ya un presidente que se encapsula y comienza a no sé, a desconectarse tanto de la realidad, ya yo no sé en qué podríamos terminar. Pero, ¿quiénes son los que lo deben aterrizar? Porque el Congreso de la República está tan desconectado de la realidad también y ahora parece que la Procuraduría, que debería también estar haciendo su trabajo, está yéndose por las ramas. La Procuradora General insiste en retirar a uno de los procuradores que ha hecho bien su trabajo y es el procurador del MTC. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es su evaluación? Ya hay sospechas sobre la procuradora. Ricardo Uceda lo decía en su columna en El Comercio del domingo. Pero, ¿por qué insistir si ya más o menos se le puso luz sobre lo que ella quiere hacer? Mire, cuando uno está en el poder, tiene normalmente dos tipos de asesores, ¿no? O puede tener dos tipos de asesores. Aquellos que efectivamente le aportan a uno y que tienen especialidad, son analistas políticos, son tecnócratas y le van diciendo al gobernante que no tiene por qué saber todo. Oiga, presidente, debe hacer esto, haga esto, mire, se ha hecho esta evaluación, y lo ayudan a tomar decisiones positivas, concretas en favor del país. Pero existen los famosos ayayeros y corruptos y advenedizos. Acuérdese usted que en los primeros días, ni siquiera semanas, en los primeros días, uno de los ministros nombrado en Relaciones Exteriores dijo, a la vez que tuvo que salir renunciando, que él veía que el presidente lo que tenía era un conjunto de advenedizos a los que les estaba pagando favores, porque le habían prestado vehículos, sus casas, le habían financiado parte de su campaña. Y esas personas es evidente que nunca le van a dar consejos razonables,
positivos, profesionales, técnicos, sino lo que buscan es sacar ventaja porque han hecho en lo que ellos consideran una inversión, entre comillas, y tienen que recuperar esa inversión. Lamentablemente el presidente no ha mostrado a lo largo de estos 11 meses un solo asesor que uno pueda decir, caramba, qué bien está el presidente contando con esta persona a su lado. Cosa que sí hemos visto en otros gobiernos, a pesar de que también han habido presidentes corruptos y con ciertas limitaciones de capacidad. Pero supieron rodearse mejor. Este presidente está rodeado de escoria, está rodeado de lumpen, está rodeado de gente que lo único que busca es saquear el Estado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la lógica que le ha impreso el gobierno con este primer ministro, el señor Torres, es tratar de utilizar el aparato estatal para protegerse al máximo. Por eso hace que el Ministerio de Justicia emita un informe diciendo que el Congreso no lo puede investigar. Por eso Torres destituyó al procurador Soria. Por eso ahora han puesto a esta procuradora que es una esbirra del gobierno, que lo único que está haciendo es desmantelar lo poco bueno que queda en la Procuraduría, como es el procurador Ortiz, según ha señalado, como usted bien menciona, el artículo escrito por Ricardo Uceda. Lo que están buscando es poner gente absolutamente subordinada que no piense y que lo único que haga es proteger al presidente. El presidente cree que todos deben ser sus defensores, no solo los 3 abogados, que dicho sea de paso habría que preguntar con qué les está pagando y cuánto les está pagando, no vaya a ser que se estén utilizando recursos del Estado para financiar defensas privadas también. Eso es secreto de Estado, no quieren decir. El papel de la procuradora es lamentable. Yo creo que la procuradora debería renunciar por decoro y dejar que la Procuraduría siga la tradición que ha tenido en años pasados de ser una institución que ha estado alerta para promover denuncias e investigaciones por corrupción. Muy bien, el presidente de la República tiene sus abogados que por supuesto no quiere decir qué cosa, de dónde, quién les paga, cómo, cuánto, no, dice que por ética. Pero no solamente eso, tiene ministros abogados y usted ha hecho notar que tiene todo un aparato estatal a su servicio. Recientemente el ministro de Justicia quiere obligar, criminalizar a los abogados, fiscales, jueces y hasta los periodistas, quitarles las fuentes, precisamente cuando el presidente está investigado por presuntamente pertenecer a una red de corrupción, si es que se filtra. Esto es parte de lo que usted me dice, de tener todo a su servicio para protegerlo. Claro, es una monarquía en el siglo presente, ¿no? Donde un presidente que dice el Estado soy yo y todo el Estado tiene que estar acá a mi servicio, porque obviamente yo, insisto, creo que debe estar muy asustado. Alguien le tiene que haber advertido que está yendo por un camino que va a terminar tras las rejas. Pero es inadmisible que se esté utilizando la estructura del Estado. A ver, explíqueme por qué tenemos un ministro de Cultura que mientras se le caen los restos arqueológicos, se pasa las horas de las horas en los canales de televisión, en los periódicos, en las radios, haciendo de tinterío y defensor del presidente. ¿Quién le ha investido a ese señor ministro de Cultura de convertirse en el defensor del presidente, en su escudero? Ya hemos tenido en el pasado algunas versiones, pues hasta Tulio Loza, ¿no? Los piquichones ahí tratando efectivamente de interpretar al presidente, en vez de ocuparse de la cartera de Cultura. ¿Y qué hace en contrario? Esta semana ha despedido a 3 funcionarios de altísimo nivel a los que el Perú les tiene una deuda inconmensurable con el absurdo argumento de que no reúnen el perfil. Este gobierno que se ha dedicado a nombrar a cientos de funcionarios sin perfil, lo único que se le ocurre hacer ahora es votar a los que vienen cumpliendo con eficiencia y con probidad. Entonces estamos en el peor escenario. Estamos en un escenario de incapacidad mezclada con corrupción y de un descaro para utilizar los recursos del Estado en favor de los intereses del propio presidente y el grupete que lo está circundando.
¿Y qué se puede accionar? ¿Qué es? Ya todo el mundo me va a decir, ay, golpista, tú quieres que lo vaquen. No, pero ¿qué? En este escenario que usted me está diciendo que es el peor y que se nota en la calle, se nota en el bolsillo, se nota en el mercado, ¿qué es lo que se puede accionar? Se decía, Omar Cairo lo dijo aquí, que al no ir el presidente de la República, al no recibir, al correrse, porque él mandó un escrito diciendo que recibía a la Comisión de Fiscalización del Congreso, al no recibirla se activaba un artículo, el 97, que era que todas las personas estaban obligadas a comparecer ante el Congreso de la República y ante una comisión. Entonces se activaba una infracción constitucional y que esto era rapidísimo y que se le podía destituir e inhabilitar. Esto se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede activar frente a un escenario catastrófico? Exitosa. Bueno, el doctor Cairo es un constitucionalista competente. Yo no tengo por qué dudar de su propuesta. Yo no soy constitucionalista y ese debate se lo dejo a los especialistas. Lo que sí creo es que no puede haber una solución que pase solo por la salida del presidente. Tienen que irse los congresistas y tiene que irse el presidente. Entonces, la opción que yo creo que es más viable es la de adelanto de elecciones generales y es una tremenda responsabilidad de este Congreso. ¿Dónde está Alianza por el Progreso? ¿Dónde está Acción Popular? Estos partidos que decían tener una trayectoria democrática y que lo único que hacen es guardar silencio y hacer de comparsa de un gobierno como este. Entonces, ese adelanto de elecciones generales que ya alguna congresista lo ha propuesto es una responsabilidad del Congreso y la verdad que no tenemos mucha esperanza que de este Congreso salga algo bueno después de todo lo que hemos visto que son capaces de hacer, pero me parece a mí que por ahí va el camino y que corresponderá a la ciudadanía en su conjunto y a las instituciones sanas que quedan a nuestro alrededor hacer lo necesario para que eso ocurra. Muy bien, yo también creo que se deben ir todos, pero ¿se deben ir todos en el mismo momento o es prioritario el cambio de presidente de la República y dejar un espacio para, no sé, que se venga alguien? Porque ¿a quién ve en el espectro político? ¿A quién? ¿Quién ve como, no sé, como líder? ¿Quién se está... alguien nuevo que salga a la política? Yo no veo a nadie, ¿eh? Porque ¿quién? Bueno, yo sí creo que hay. Yo sí creo que hay. Sí, no me corresponde enviar los nombres. ¿Quién? Hay varios y varias. Lo que yo sí discrepo con usted es que se queden los congresistas mientras tanto. ¿Usted ha visto los nombres que se están barajando para asumir la presidencia del Congreso con la ambición de que podrían ser presidentes transitorios del Perú? Esto sería un desastre. Presidentes de lujo como hemos tenido, de transición, el último Sagasti, pero también lo fue en su momento Paniagua, no abundan todos los días y de este Congreso yo dificulto que pueda salir algo bueno. Entonces tienen que ir todos. Obviamente esa salida tiene que ir acompañada de un proceso, primero para buscar una sustitución con alguien que esté a la altura de los problemas del país y de los retos que estamos viviendo en este momento, pero también sin olvidar que existen reformas profundas pendientes que tienen que hacer en el mundo de la política, en el mundo de la educación, en el mundo de la justicia, en agricultura, ahora que estamos a puertas de esta crisis o ya viviendo las consecuencias de esta crisis agrícola. Entonces, esas reformas tampoco pueden dejarse de lado y yo creo que la única manera de que evitemos en el futuro seguir recayendo en este tipo de circunstancias es que esos cambios se produzcan. Usted ha hablado de Sagasti y Sagasti ha estado en el ojo de la tormenta porque se reunió con Castillo a escondidillas. Bueno, usted sabe que la polarización que estamos viviendo pues se cae en el ridículo que escuchamos de los radicales de Fuerza Popular y de otros partidos diciendo que Sagasti ya no solamente le dicen caviar, sino terrorista, ¿no? Y corrupto, cuando todo el mundo sabe que ha sido un presidente íntegro, que ha tomado las decisiones que tomó con un gabinete que, si comparamos ese gabinete con lo que tenemos ahora, un gabinete de extra lujo, claro. Premium. Premium, claro, por supuesto. Sí, con esto. Yo lo que creo es que Sagasti está siendo víctima
de la polarización política y de quienes no quieren ver pues a alguien con integridad y con lucidez y con una posición de centro en el poder. Yo creo que ahí no hay nada reprochable, y ese incidente de si hubo reunión o no hubo reunión con Castillo para posibilitar la transferencia, desde mi punto de vista no tiene nada reprochable. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos su tiempo. Muchas gracias a José Ugaz, ex procurador anticorrupción. Exitosa. Muchas gracias y buenas tardes.